tardes con todos. El tema guarda relación con la parte institucional. Este es un tema que tiene que ver con la economía institucional y el desarrollo productivo. Acá básicamente lo que voy a hacer es tratar de sintetizar un poco en honor al tiempo, ¿no? Las características principales de este estudio, que es parte de la tesis doctoral que estoy en este momento trabajando en la Universidad de Sevilla, en España, en el Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, el tema central tiene que ver con, bueno, primero institucionalidad, solamente como para poner esto en contexto, para que lo puedan entender aquellos que no son del área económica o empresarial. Institucionalidad se refiere a todas las normativas, marcos jurídicos en las cuales las personas establecen las relaciones de intercambio, ¿no? Por ejemplo, está el Estado, las personas, las empresas, ¿no? Entonces, esas reglas del juego básicamente tienen que ver con el marco jurídico y administrativo en el cual opera. Para que quede un poco claro, tiene que ver con el marco legal constitucional y las leyes que se derivan de la Constitución y las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de dichas leyes. En Ecuador, en el periodo anterior al año 2007, hubieron, entre 1992 y el año 2007, en esos 15 años hubieron 12 presidentes de la República. O sea, para que tengan una idea, había inestabilidad institucional y marcada ingobernabilidad de la economía en general. Entonces, en ese contexto en que los presidentes salían en algunos casos cada 6 meses, como el caso del presidente Abdalá Bucaram en el año 1996, no se puede gestionar ninguna política de mediano o largo plazo, que son las que realmente dan resultados. Entonces, el resumen que está planteado acá básicamente hace relación con cuáles fueron los cambios que se llevaron a cabo en este periodo. ¿Por qué se toma este periodo? Porque es un poco son preguntas importantes de poder resolverlo. Porque tenemos justamente, antes del 2007, tenemos un periodo donde hay 12 presidentes en 15 años, pero a partir del 2007 hasta el 2017 hay un presidente en estos 10 años que permite un poco analizar un poco más de manera efectiva cuál es la política que se lleva a cabo. Entonces, el trabajo en sí resume cuáles son los cambios institucionales que se llevan a cabo en este periodo y cómo de alguna manera, a partir de este estudio que más bien es descriptivo, sobre todo en esta parte, ¿no? El estudio complementario va a ser con un modelo econométrico, ya un poco más adelantito les voy a un poco explicar. Entonces, ver cómo a partir de la implementación de algunos cambios, que básicamente son leyes e instituciones que aparecen, se puede lograr un resultado medido en el desarrollo productivo de las empresas, ¿no? En los sectores de la economía. Como introducción tenemos un poco básicamente lo que les indicaba, ¿no? Hay estudios, en el marco teórico voy a poder reseñar un poco mejor, hay estudios que demuestran que son la calidad de las instituciones las que inciden favorablemente en el crecimiento y el desarrollo económico. Es decir, qué tipo de instituciones se construyen que sean funcionales al desarrollo productivo en este caso. Entonces, este trabajo incorpora esa variable institucional, que si bien es cierto, es cualitativa, se trata de medir a través de la presencia del Estado en sectores claves de la economía para trabajar de manera paralela con aquellas empresas que están en el sector. Para finalidad de esto, voy a hacer un poco más gráfico, ¿no? Yo en este artículo que está siendo presentado dentro de la conferencia y para publicación en la revista de la Universidad Internacional del Ecuador, yo he planteado este modelo o esquema de política económica estructural. Ustedes lo van a poder ver ahí, hay alguna letra, ¿verdad?, que tiene que ver con básicamente la columna de cuadros de naranja, punto 1, que es producto. Lo que básicamente hay que entender es que es el producto, la producción de la economía, la que genera los ingresos en el cuadro verde. Es decir, es el trabajo humano y el esfuerzo humano dedicado a una actividad la que permite que haya crecimiento de los ingresos de los participantes, y ese ingreso es el que permite luego gastar. Es un tema de bastante lógica. Este esquema, que es bastante lógico, es una formulación económica lógica, en la práctica tiene bastantes distorsiones, porque, por ejemplo, ustedes ven que en el cuadro en verde, el ingreso, están los tributos, que es el ingreso del Estado. Pero muchas veces el Estado tiene más necesidades de gastar
¿verdad? Y hay que comprender que el Estado puede gastar solamente en función de lo que la actividad económica está creciendo. Entonces, cuando el Estado no recauda, no puede gastar aquello que no puede recaudar del sector productivo. Entonces, por eso necesita endeudamiento, por ejemplo, que es lo que está pasando hoy en día. Tratando de ser muy académico, porque este tema, yo soy profesor de política económica y a veces esto me toma algunas semanas para que el estudiante se ilumine un poco más, ¿no? Pero básicamente nadie puede gastar más allá de sus ingresos y yo necesito estar inmerso en alguna actividad productiva. Entonces, la finalidad de los cambios institucionales que brevemente voy a reseñar están en función de entender que primero hay que cambiar la estructura productiva. O sea, no es un problema de gastar porque el gasto debe estar en función del ingreso, debe estar en función primero de cambiar la estructura productiva, es decir, cambiar los sectores de la economía, cambiar el sector primario. Ecuador es un país agrícola, por ejemplo, ¿no? La industria que no se ha desarrollado debe desarrollarse, y los servicios, que es lo que está abajo, servicios portuarios, por ejemplo, deben apuntalar también a que ese proceso productivo sea acompañado con eficiencia. ¿Cuál es el problema de Ecuador? Que es vulnerable porque siempre ha dependido de sectores específicos, como el sector primario. Entonces, en el momento en que ese sector se ve expuesto a un problema económico externo, inmediatamente se ve la caída del ingreso de todos los que participan ahí, personas, empresas, a través de las utilidades y los impuestos o tributos que es el Estado. Entonces el Estado, como no puede recaudar más, se endeuda y tiene que salir a buscar el ahorro externo de alguien en la economía que le preste, y para que le pueda prestar tiene que haber primero haber obtenido ese ingreso. Entonces este trabajo busca entender cómo se generan bases productivas. El marco teórico, brevemente, es muy amplio. En el tema institucional hay 2 premios Nobel, en este caso el Premio Nobel de Economía, que estamos hablando de Elinor Ostrom, la primera mujer Premio Nobel de Economía, que ya murió, una señora muy capaz en el tema institucional, y Ronald Coase, que es el primero que está puesto ahí, que es un poco reseñar la institucionalidad. Ustedes ven el nombre también de Daron Acemoglu y James Robinson. Son profesores de la Universidad de Harvard, James Robinson, y Daron Acemoglu del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ellos tienen un libro que muestra mucha evidencia empírica sobre el tema, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y básicamente el estudio que han hecho abarca realidades económicas de América Latina y Europa y el mundo, y básicamente ellos llegan a la conclusión que es la calidad de instituciones las que determinan los resultados económicos. Y esto un poco para entenderlo, aprovechando que también tenemos colegas que son de Perú, ¿no? Ecuador, en el momento de mayor bonanza petrolera, que son ingresos, o sea, que tenía la economía, se le ocurrió, por ejemplo, generar una institución, el Instituto Ecuatoriano Aeroespacial. Yo le digo a mis estudiantes, bueno, tenemos problemas más terrenales en Ecuador que estar explorando el espacio, pues, ¿no? No tiene sentido, y entonces analicemos ese tipo de institución. Esa institución, solamente esa institución costaba alrededor de $12 millones al año el presupuesto, algo así. Si hacemos una proyección a 10 años, eso costó más de $120 millones, un experimento institucional fallido y fracasado, porque evidentemente Ecuador no es una potencia como para que se dedique a estar explorando el espacio cuando hay necesidades más terrenales, digamos, ¿no? Pero bueno, se lo hizo. ¿Cuál es el costo de oportunidad de esto? ¿Y qué tipo de institución sería esto? Evidentemente, ese tipo de institución, según Robinson y Acemoglu, esa institución se llama extractiva, porque no le aporta a la sociedad, le extrae recursos cuyo costo de oportunidad es alto, porque esos $120 millones se hubieran podido utilizar, por ejemplo, en infraestructura académica. Pero bueno, como a los políticos les encanta utilizar el dinero que alguien más genera, en el caso de acá, en el sector productivo, por eso yo siempre hago referencia a que toda intervención debe ser en equilibrio, ¿no? Miren, por ejemplo, ahora que se está hablando de aumentar los impuestos, más necesidades de gastar, pero la economía está paralizada. Eso literalmente es como querer quitarle sangre a un enfermo, o sea, es imposible, ¿no? Va contra la lógica. Pero bueno, no se trata de hacer juicios de valor sobre el Estado, sobre la acción del gobierno, sino más bien ver la realidad, la evidencia empírica. La metodología es, al menos en este nivel, en este artículo, es descriptivo, con un tema exploratorio, cualitativo.
Pero el artículo principal del doctorado, el primero, está enfocado básicamente en generar un modelo econométrico que demuestre que la intervención del Estado, al menos en esta institución, en este tipo de intervención, ha generado un resultado positivo. Vamos directamente a las conclusiones, a los hallazgos. Bueno, ¿qué es lo que trata de hacer el gobierno periodo 2007-2017? Hace cambios institucionales. Ustedes ven ahí una serie de leyes en el ámbito económico, empresarial, ¿verdad? Esas leyes, ¿verdad? Y las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de esa ley, en teoría deberían impactar positivamente en los resultados empresariales, es decir, aumentar la productividad en el sector para que haya más gente empleada. Es la idea, pues, ¿no? Porque por el gasto no voy a gastar lo que no tengo, tampoco puedo mantenerlo con subsidios. La lógica es que alguien trabaje, y para que alguien trabaje debe haber inversión productiva y debe emplearse bien factores productivos. ¿Qué resultados se ven? Bueno, la implementación de estas leyes, utilizando el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, hace referencia a que hay un primer periodo donde se ve una mejoría sustancial. Por ejemplo, se ubica en el puesto 71 para el año 2014, 2013-2014. Este reporte lo hace el Foro Económico Mundial, que es una institución que elabora este reporte de manera anual, aunque tiene una base bianual, pero básicamente en octubre, noviembre de cada año lo saca. Hay cerca de, miren, hay 31 puestos de mejoría en el ranking de competitividad. ¿Qué es lo que sostiene esto? Al menos en este nivel. Cambios muy marcados sobre todo, reformas legales, institucionales, infraestructura que se genera. Por eso aquí nace un poco la idea de que cada vez que políticamente alguien defiende las acciones políticas, más bien del gobierno anterior, hablan siempre de que tenemos carreteras, ¿verdad? Hay carreteras. Hay otro tema detrás del financiamiento de esa inversión, que es otro problema, ¿no? Pero al menos viendo el índice vemos que hay una mejoría. Ahora, ¿qué pasa cuando la economía se ve expuesta a un shock, es decir, a un evento adverso que la economía sufre, que fue el año 2014, ¿verdad? Inmediatamente se ve el reflejo de la dependencia de la economía hacia los sectores productivos, como por ejemplo sector primario, el petróleo, el atún, el camarón, las flores, es decir, seguimos dependientes de ciertos productos. Y todavía no se ve el efecto de este programa, que es un poco el que quiero terminar de reseñarles para concluir. Hay un programa que lo elabora el Ministerio de Industrias, que es el que debería generar el impacto en productividad, que se llama Encadena Ecuador. Aquí entra la parte clúster. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un conglomerado geográfico, básicamente se lo analiza como un conglomerado de empresas que operan en un sector geográfico y que se supone que si trabajan de manera asociativa y coordinada, van a mejorar sus factores productivos y van a mejorar la productividad en función de eso. ¿Quién coordina esto para que haya mejoramiento de estas capacidades productivas? Bueno, el Ministerio de Industrias, con asistencia de las Naciones Unidas, el Ministerio de Agricultura, super de compañías, y se utilizaron empresas que se llaman anclas. ¿Qué es una empresa ancla? Es una empresa que por su tamaño y por su gran capacidad y formalización puede incluir a otros actores o proveedores más pequeños. ¿Quién fue la empresa ancla en este nivel? Fue Tony. Creo que todos conocen a Tony. Todos nos tomamos un Tony Mix de vez en cuando. Yo siempre lo hago y de hecho voy a bajar porque tiene mucha azúcar. Por eso ese es otro tema ya. Ahora, solamente para que entiendan la lógica, si Tony necesita un insumo que es la leche, porque hay productos derivados de la leche, ¿quién le provee a Tony la leche? Bueno, hay un conglomerado que es un clúster de empresas ganaderas que están en el sector de principalmente Azuay. No he puesto todo el detalle acá porque es un poco amplio, ¿no? Azuay, Cañar, Chimborazo. Habían cerca de 3.000 pequeños ganaderos que se les mejoró con asistencia técnica su productividad lechera. ¿Cuál es el efecto de esto? Al tener un insumo de más calidad, Tony, que es la empresa ancla, puede realizar un proceso productivo más eficiente y generar valor. O sea, es un criterio asociativo de redes. O sea, eso es lo que hay que ver. Esto es lo que yo voy a evaluar en el primer artículo, porque ¿cuál es el problema de esto, ya para ir concluyendo?
que nunca el Ministerio de Industrias midió esto como un modelo experimental, que significa que tuvieron que haber tenido un grupo de comparación para saber que si la política que se aplica, el efecto que tú ves es por la política que se está aplicando de que se está mejorando la productividad. Para eso se crean grupos de comparación para seguir en el tiempo el grupo que es beneficiario del grupo de comparación. Es un diseño experimental que se llama metodología de evaluación de impacto, básicamente, que es un poco lo que estaban haciendo los compañeros de Perú, ver el impacto que tiene en este caso el mobile learning, ¿no? en los estudiantes, en este caso en indicadores de calidad académica, por ejemplo, los estudiantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones para ver? Ecuador se ve que hay una mejoría institucional. Yo creo que se le fue la cabeza al expresidente en el momento en que empieza a crear demasiadas instituciones, porque cuando todo va al extremo es malo. Se ve en un primer periodo que hay una mejoría, pero inmediatamente la economía se ve expuesta a un shock externo, se ve la debilidad de la economía, porque cuando cae el terremoto, creo que está abajo, ¿no? No hay estabilizadores automáticos. Cuando cae el terremoto, cuando baja el precio del petróleo, cuando se aprecia el dólar, porque la economía es dolarizada, inmediatamente los sectores productivos se afectan, porque lo que hay que entender es que esto es un proceso como es un proceso de largo plazo, porque cambiar la estructura, cambiar esto, es largo plazo, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener empleo, eso es un trabajo no de corto plazo. El largo plazo en la economía se entiende como un periodo superior a los 6-7 años en adelante. Entonces, la conclusión en esta primera parte es básicamente de que hay una incidencia de la parte institucional, ¿no? Lo que hay que definir es cuáles son el tipo de instituciones que deben ser inclusivas. No podemos crear instituciones que sean innecesarias en